Orando a través de los temas más profundos del matrimonio, narrado por Rocío de Chacón. Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Cuando se rompe la comunicación, cuando el enojo, la rudeza o el abuso envenenan tu relación, cuando no es fácil perdonar, cuando la depresión o las emociones negativas arruinan la atmósfera, cuando los hijos comienzan a dominar nuestra vida, cuando las finanzas están fuera de control, cuando se manifiestan adicciones u otros comportamientos destructivos, cuando influencias externas contaminan tu relación sexual, cuando la dureza del corazón mata el amor, cuando un cónyuge ya no es la prioridad número uno en el otro, cuando el divorcio es una opción, cuando la infidelidad sacude el cimiento de tu matrimonio, cuando uno de los dos decide irse del hogar, cuando parece no haber esperanza y necesitas un milagro. Tal vez estés pensando, ¿quién yo? Yo no tengo problemas. No veo ninguna de las 14 esferas de oración que se enfocan en la lista anterior como que sea un problema en mi matrimonio, excepto, bueno, tal vez una o dos o más, pero no son problema mío, son de mi esposo o de mi esposa. Pero por favor, escúcheme, porque creo que todas las personas que están casadas en algún momento de sus vidas tendrán que tomar una decisión sobre cada una de estas 14 esferas, sobre si permitirán que se conviertan en problemas en su matrimonio o no. Solo porque ahora no son un problema no quiere decir que no lo serán en el futuro. De hecho, estos asuntos importantes son trampas en las que podríamos caer con más facilidad de lo que pensamos, como lo prueban recientes estadísticas que sugieren que pronto casi la mitad de los matrimonios terminarán en divorcio. Las razones más comunes que se dan para el divorcio se encuentran a menudo en esta lista de 14 esferas de posibles problemas. Esto quiere decir que cada matrimonio tiene 50% de posibilidades de tener éxito. Por supuesto que existen excepciones. Estoy segura de que debe haber algunas parejas que nunca han tenido un problema en su matrimonio. Yo nunca he conocido todavía ninguna de ellas, pero deben estar en algún lugar. Y hay parejas recién casadas para las cuales la novedad no se ha disipado y la realidad todavía no ha tomado su lugar y que todavía no han experimentado las tensiones, las pérdidas, las pruebas de la vida que pueden poner presión en cualquier matrimonio. Pero este libro es para ellas como así también para todos los que están luchando. En realidad este libro es para todos nosotros, los que estamos casados, porque no trata solamente de orar a través de las luchas para encontrar sanidad y restauración, sino que en primer lugar se refiere a orar para prevenir que esos problemas se vuelvan serios. Gracias a incontables cartas, correos electrónicos, llamadas, mensajes y contactos en mi sitio web, miles de parejas han compartido conmigo los problemas que están enfrentando en su matrimonio. Agregue a eso la experiencia que he tenido en mi propio matrimonio. Y tengo lo que creo que son los 14 problemas más comunes que llevan al divorcio. Si los podemos conquistar, tendremos matrimonios a prueba de divorcio. Pero Dios tiene más para nuestros matrimonios que solo evitar el divorcio. Él quiere que seamos felices y realizados en ellos. Él no es glorificado cuando estamos casados y nos sentimos desdichados. Él tiene un propósito muy grande para cada matrimonio, pero su propósito no puede ser totalmente realizado si las personas casadas viven en conflicto. Te sorprenderías si supieras cuánta gente aparenta tener matrimonios perfectos y sin embargo están luchando con problemas muy serios. Aún sus amigos y familiares cercanos nunca sospecharían que tienen dificultades debido a la habilidad de ellos de ocultarlos y presentar un frente muy fuerte.
Muchos creen que pueden mostrarse estoicos y vivir con la situación, pero con demasiada frecuencia eso prueba ser insoportable. Esto es verdad, especialmente a medida que la gente envejece y se da cuenta de que nada está cambiando en su matrimonio y no pueden continuar viviendo como lo han hecho por el resto de su vida. Estoy completamente convencida de que todos estos problemas se podrían evitar si entendiéramos realmente lo que Dios quiere para nuestro matrimonio y la forma en que el enemigo de nuestra alma siempre trata de frustrar eso. Y nosotros lo ayudamos al caer en su trampa. Pero existe una manera de apresurar la destrucción de los planes del enemigo y ver prevalecer los planes de Dios para nuestro matrimonio. Si tu matrimonio ya ha sido desafiado de algunas maneras, la buena noticia es que Dios tiene un plan para restaurarlo a la forma que Él quiso que fuera. Y Dios quiere que te asocies a Él para que eso suceda. La manera en que lo haces es vivir como Dios quiere que vivas, en oración diaria por tu cónyuge y por tu matrimonio. Yo sé que eso da resultado porque mi esposo y yo en algún momento hemos luchado con la mayoría de estos problemas. Hemos tenido tiempos en que se rompió la comunicación entre nosotros, que fueron tan malos que no nos hablábamos por días y luego solo hablábamos lo que era absolutamente necesario. Y nada que siquiera se pareciera a la verdadera comunicación por meses. El enojo de mi esposo y mi reacción supersensible a dicho enojo casi causaron que nuestro matrimonio fuera uno entre 50% que no tuviera éxito. Tuvimos nuestras épocas de no perdonar y ambos luchamos con emociones negativas tales como la depresión, la ansiedad y el temor, las cuales impregnaban la atmósfera de nuestro hogar. Hubo tiempos cuando estábamos tan preocupados con la crianza de nuestros hijos que nos olvidamos completamente de nosotros. Hemos tenido tiempos de dificultades financieras y de desacuerdo sobre ellas. Hemos experimentado el endurecimiento de nuestro corazón del uno hacia el otro y ocasiones en las cuales cada uno pensó que ocupaba un lugar muy bajo en la lista de prioridades del otro. Hemos llegado a usar la palabra divorcio como una amenaza aun cuando ninguno de los dos en realidad quería divorciarse. Personalmente, en algunos momentos yo pensé que toda la esperanza se había perdido y que necesitábamos un milagro. Y era verdad, porque aparte del Señor no había esperanza alguna. Fue necesario un milagro de Dios para que las cosas cambiaran. Vi que Dios hizo un milagro al cambiar nuestros corazones y al enseñarnos a avanzar a la restauración que Él tiene para nosotros. La forma en que nuestro pasado afecta el presente. La razón por la cual yo era tan sensible al enojo de mi esposo es porque fui criada por una madre que tenía una enfermedad mental y que estaba enojada acerca de todo. Ella estaba enojada porque pensaba que su padre, mi abuelo, amaba a sus hermanas mayores y menores más que a ella. Ella pensaba así porque cuando tenía 11 años de edad su madre murió de pronto y de forma muy trágica al dar a luz a su bebé y su padre no pudo cuidar de sus 3 hijas. Mi madre tuvo que vivir con otras familias y se sintió rechazada debido a eso. Esto sucedió durante la época de la depresión, cuando los tiempos fueron muy difíciles y el dinero no abundaba. Las personas estaban tratando de salir adelante y resolver sus propios problemas y no tenían el tiempo, los recursos o el conocimiento necesario para ayudar a una niña a enfrentar sus problemas. A los 19 años de edad, mi madre tuvo reumatismo y su enfermedad mental se manifestó con enojo e ideas delirantes después de eso. Ella se enojaba con la gente que creía que la seguía y estaba tratando de matarla. Podía verse normal un segundo y enajenada al otro. Era astuta para ocultar su lado oscuro cuando necesitaba hacerlo, pero no pudo mantener la fachada por mucho tiempo. Su enfermedad mental siempre se manifestaba.
por lo general cuando alguien débil y vulnerable estaba con ella. Cuando mi padre se casó con ella, él creía que ella era normal, es decir, hasta que estaban conduciendo hacia el lugar donde pasarían la luna de miel y ella lo hizo seguir de largo al llegar al hotel donde se suponía que iban a quedarse porque pensaba que la estaban siguiendo para matarla. Después de conducir a 2 hoteles más y huir de ellos, finalmente mi padre tomó una decisión. Cuando llegaron al cuarto hotel le dijo: suficiente, nos vamos a quedar aquí. Mi padre la amaba y parecía que estaba dispuesto a soportar cualquier cosa para continuar casado con ella. Mi madre era una mujer muy bella. Todo el mundo decía que se parecía a Vivien Leigh en la película Lo que el viento se llevó. Yo me parezco a mi padre. De hecho, cuando la gente decía: tu mamá se parece a Vivien Leigh y tú te pareces a tu papá, yo me sentía herida. Yo tomaba ese comentario como que me parecía un hombre en lugar de una mujer. Una vez que llegué a ser adulta y mis amigas tenían hijos que se parecían a sus padres, yo me di cuenta que no quería decir lo que yo había pensado por tanto tiempo, así que sufrí todos esos años por gusto. De todas formas, yo heredé su buena vista y sus dientes, y por eso estoy muy agradecida. Mi madre siempre estaba enojada con mi padre porque él nunca podía hacer lo suficiente, ser lo suficiente o dar lo suficiente para complacerla. Y cuando él no estaba, ella descargaba todo ese enojo sobre mí. Vivíamos en una estancia aislada a muchos kilómetros de la ciudad y de los vecinos más cercanos. Mi papá pasaba gran parte del tiempo en los campos, poniendo en los corrales y dándole de comer al ganado, reparando las cercas, plantando, irrigando y cosechando, y trabajando en un aserradero local para ganar dinero extra. La vida en una estancia sin que nadie ayude es más que un trabajo de tiempo completo. En realidad, es muchos trabajos duros y que producen carga. Cuando él no estaba en la casa, mi madre me mantenía encerrada con llave en un pequeño closet debajo de la escalera en donde se guardaba el canasto con la ropa sucia. Por un rato yo estaba libre de su maltrato físico, pero otros terrores andaban por allí. El lugar era completamente oscuro, excepto por un pequeño rayo de luz que pasaba por debajo de la puerta. Yo siempre mantenía las piernas sobre el canasto para que cualquier rata o ratón que considerara ese lugar como su hogar no me pudiera tocar. Una vez yo había descubierto una culebra grande enroscada dentro de la casa y ese recuerdo permanecía conmigo. Mi papá había matado la culebra, pero encontrarme con la madre de la culebra dentro del closet era una posibilidad inminente en la cual pensaba. Yo estaba aterrorizada. Cuando nos mudamos de esta estancia, ya no me encerraba en un closet, pero mi madre me maltrataba verbal y físicamente cada vez más. Yo nunca sabía cuándo me daría una bofetada en la cara. Esa era la cosa que más le gustaba hacer y parecía producirle gozo y satisfacción. Ahora siento que cada vez que ella lo hacía, estaba arreglando las cuentas con su propia madre y padre que la habían abandonado, con la familia con la cual había vivido, que ella creía que no la querían, y con Dios, que nunca la había rescatado de la gente que ella creía que quería matarla. Para cuando llegué a la adolescencia, yo sabía que ella era enferma mental, pero a veces me preguntaba: ¿y qué si está diciendo la verdad? ¿Qué si Frank Sinatra y el Papa en realidad habían contratado a la mafia para que la matara como ella decía? Durante un tiempo, yo observaba cuidadosamente para ver si podía identificar a las sombras que ella decía que iban detrás de ella a todos los lugares donde ella iba, pero a pesar de esforzarme, nunca vi nada sospechoso. Cuando ella comenzó a usar malas palabras contra la gente que pensaba que la estaban mirando a través de los espejos y del televisor, yo ya no pude seguirle dándole el beneficio de la duda.
Muchas veces, cuando estaba en un lugar público, por ejemplo, en el supermercado, de pronto ella se volvía alguna persona inocente y la atacaba verbalmente, diciendo en voz alta que sabía lo que se proponía hacer, que sabía que la estaba siguiendo y que la trataba de matar y que iba a reportar eso a la policía. Si yo estaba con ella en esos momentos, con rapidez caminaba en la dirección opuesta y pretendía no conocerla. No me animaba a mirar los rostros de las personas a quienes ella estaba atacando para ver cómo lo estaban tomando. Solo me puedo imaginar el miedo que sentían porque ella podía asustar a la gente. Como resultado de vivir con ella, crecí con temor, mucho temor, ansiedad, depresión, desasosiego, soledad y una profunda tristeza en el corazón que nunca se iba. Nunca me sentí parte de nada o de nadie. Yo necesitaba aceptación y amor y buscaba ambos donde quiera y de cualquier forma que los pudiera hallar. Traté de todo para quitar el dolor que sentía dentro. Traté algunas religiones orientales y prácticas ocultistas, siempre tratando de encontrar alguna clase de propósito y significado en mi vida. Busqué amor en todos los lugares equivocados y cada vez me deprimía más con el fracaso de cada relación. Cuando tenía unos 20 años, encontré un buen trabajo en la televisión como cantante, bailarina y actriz. Las drogas y el alcohol estaban por doquier. Yo solo las tomaba cuando no estaba trabajando porque era demasiado profesional como para hacer algo que pudiera poner en riesgo mi trabajo. Pero unas pocas veces tomé demasiadas drogas y llegué a estar peligrosamente cerca de morir. Cuando tenía 28 años de edad, mi amiga Terry, con la cual había estado trabajando, grabando canciones y algunos programas de televisión, me llevó a ver a su pastor, Jack Ifor, pastor en California. Él me habló de Jesús de una forma que nunca antes yo había escuchado. Me dijo que Dios tenía un propósito para mi vida y que yo nunca lograría ese propósito fuera del poder del Espíritu Santo, quien viviría en mí si yo recibía a Jesús como mi Salvador. Él me dio 3 libros para que los llevara a mi hogar y los leyera. Uno de ellos era el Evangelio de Juan, un libro pequeño, el cual leí los días que siguieron a nuestra reunión. Terry me llevó de vuelta a ver al pastor Jack a la semana siguiente y yo recibí al Señor allí en la oficina. Allí es donde comencé a ver el plan que Dios tenía para mi vida y mis años sin un propósito finalmente llegaron a su fin. Antes de llegar a ser creyente, yo había conocido a un joven llamado Michael O'Martin durante una semana de sesiones de grabación en las cuales Terry y yo cantábamos, pero yo estaba a punto de casarme con otro hombre que sabía que no era conveniente para mí y también sabía que ese matrimonio no iba a durar ni 2 años, pero yo estaba en una condición desesperada y quería sentir lo que era pertenecer a algún lugar y a alguna persona, así que me casé con este hombre. Resultó que me sentí como en el infierno, porque no era el tiempo oportuno y tampoco la persona. Sorprendentemente, vi a Michael O'Martin en la iglesia unos 2 años después de que mi primer matrimonio terminara. Comenzamos a asistir a la iglesia juntos y fuimos novios cerca de un año antes de que me mostrara si Michael iba a ser la persona para mí. Durante ese tiempo le pedí a Dios que me lo enseñara, que me lo demostrara. Yo seguía entregándole a Michael al Señor, diciendo: Señor, por favor, quítalo de mi vida y cierra la puerta si no debemos estar juntos. Y yo lo hubiera dejado ir si Dios me hubiera mostrado que lo debía hacer, porque ya estaba muy consciente de cómo había arruinado mi vida haciendo las cosas a mi manera. Ahora yo no iba a confiar en mi discernimiento. Yo solo quería lo que quería Dios. Para cuando nos casamos, yo estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Debido a esa certeza, cuando Michael y yo tuvimos problemas en los años que siguieron, yo siempre recordé la seguridad que Dios me dio de que estábamos
supuestos a estar juntos. Los problemas comenzaron de inmediato. El problema más grande que vi en nuestro matrimonio era el enojo de mi esposo. Era explosivo, impredecible y siempre estaba dirigido a mí. Debido a mi pasado, yo era demasiado sensible y frágil para recibirlo o bregar con él. Al principio pensé que era culpa mía. Pensé, yo debo ser una persona terrible para hacerlo que se enoje tanto conmigo todo el tiempo. Yo trataba lo más que podía, pero no era suficiente. Yo siempre estaba demasiado quebrantada y herida para poder enfrentar eso, o aún para entender de dónde provenía su enojo. Cuando hacía menos de un año que nos habíamos casado, yo experimenté una liberación muy grande del temor, la depresión y la ansiedad con la ayuda de una dotada esposa de pastor llamada Mary Ann, quien oró por mí. Y eso fue de mucha ayuda. También mi esposo y yo fuimos a ver a consejeros matrimoniales cristianos y yo comencé a ver que el enojo de Michael era su problema, no el mío. De hecho, uno de los consejeros matrimoniales que fuimos a ver me dijo, Michael tendría este enojo sin importar con quién se hubiese casado. Si él se hubiera casado con otra mujer, habría dirigido su enojo hacia ella. Ese conocimiento me ayudó a no sentirme como una fracasada, pero todavía no pude superar lo mal que me sentía cuando él me atacaba con palabras de enojo. Parecía que mi madre me estaba dando una bofetada en el rostro de nuevo. Me hacía sentir de la misma forma, pequeña y sin valor. Su enojo era como una culebra que no se puede ver, siempre enrollada y lista para atacar cuando menos lo esperaba. Llegaría a ser un profundo problema que casi destruyó nuestro matrimonio. Por mucho tiempo yo estuve enojada con Dios por permitir que me casara con alguien que era como mi madre en algunos aspectos. Antes de casarnos, no vi ni una señal del enojo de Michael y me preguntaba por qué nunca me había sido revelado. Lo había visto luchar con la depresión y con sentimientos de fracaso, pero yo también tenía esos problemas y pensé que lo podía ayudar a superarlos. Yo pensé que nos ayudaríamos mutuamente. En forma errónea, creí que porque Dios nos había llamado a estar juntos, no habría problemas cuando nos casáramos. En defensa de Michael, ahora creo que su enojo provino de tener dislexia, en los días en que la gente no sabía lo que era. Su madre me dijo que había sido muy dura con él porque había luchado tanto en la escuela y ella pensaba que él era rebelde. Por haber sido bendecida con un hijo disléxico yo misma, ahora entiendo la frustración de la persona que tiene dislexia y los profundos sentimientos de fracaso. Ellos sienten eso porque no pueden aprender de la forma que aprenden los demás. También lo entiendo desde la perspectiva de una madre. Antes de que el problema sea diagnosticado, no entiendes por qué a tu hijo no le está yendo tan bien en la escuela. Sabes lo inteligente, lo creativo y dotado que es y la sorprendente memoria que tiene, pero cuando se trata de leer, entonces todo eso parece no funcionar. Estos niños parecen ser rebeldes porque da la impresión que se rehúsan a realizar el trabajo, pero la verdad es que no lo pueden hacer. Así que mientras que definitivamente empatizo con lo que la madre de Michael pasó, también sentí cierta lástima por Michael. Él sufrió con enormes y sobrecogedores sentimientos de fracaso y depresión debido a eso. Ahora creo que su enojo vino de eso. Él estaba enojado por la frustración de ser un disléxico creativo en un sistema educacional no creativo y rígido. Él estaba enojado con su madre porque ella a menudo estaba enojada con él por algo sobre lo cual él no podía hacer nada, y él se sacaba ese enojo conmigo. Te voy a contar más de nuestra historia más adelante en el libro, pero ahora quiero informarte que tiene un buen fin. Nuestro matrimonio ha pasado por muchos tiempos difíciles, pero ya hemos cumplido 34 años de casados. Mi esposo y yo hemos realizado muchos cambios positivos y voy a compartir contigo cómo sucedió eso.
No estoy diciendo que somos perfectos, estamos muy lejos de eso, pero somos la prueba viviente de que si quieres, puedes cambiar. Y si te liberas y continúas orando, podrás ver que las cosas cambian. Así que si quieres proteger a tu matrimonio de las cosas que pueden destruirlo o si anhelas restaurar el daño que ya ha sido hecho, continúa leyendo y ve cómo lo puedes hacer. Puedes encontrar el éxito que deseas en tu matrimonio si haces las cosas a la manera de Dios y te rehusas a desistir. Tú puedes cambiar y también puede cambiar él o ella. Se nos dice una y otra vez, no trates de cambiar a tu esposo o esposa, porque no cambiará nunca. Escuchar esas predicciones nefastas en forma repetida puede hacerte sentir sin esperanzas. Si tu matrimonio no es feliz debido a algo intolerable que hace tu cónyuge y se te dice que él o ella nunca cambiará, entonces, ¿qué esperanza tienes para el futuro juntos? A continuación te presento 5 verdades importantes desde la perspectiva de Dios acerca de eso. Primero, la verdad es que todos necesitamos cambiar. Dios lo dice. De hecho, es su voluntad para nuestras vidas que cada uno de nosotros cambiemos porque Él quiere que lleguemos a ser más como Él. Y ese es un proyecto que no tiene fin, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 3, versículos del 21 al 23. Siempre necesitaremos someternos a Él y no pensar de nosotros mismos tan alto que sintamos que no necesitamos cambiar. Dios está en el negocio de cambiar a las personas. Por eso es que a través de nuestras oraciones y el poder del Espíritu Santo siempre hay esperanza para cambiar. Segundo, la verdad es que todas las personas pueden cambiar. Tú puedes cambiar y tu cónyuge puede cambiar. No permitas que nadie te diga lo contrario. No se trata de que una persona no pueda cambiar, se trata de que no quiere cambiar o no quieren hacer el esfuerzo de hacer nada en forma diferente de la que siempre han hecho, o no se esfuerzan por buscar a Dios para saber los cambios que Él quisiera ver realizados en sus vidas, o están tan absolutamente contentos consigo mismos que no piensan que necesitan cambiar. No prestan atención alguna a que todos los que están a su alrededor quieren que cambien. Por lo general, las personas no cambian debido a que no están conscientes de que necesitan cambiar o no creen que tienen que cambiar o no lo quieren hacer o no saben cómo hacerlo o no sienten que pueden hacerlo. Tercero, la verdad es que estar casado crea la oportunidad perfecta para cambiar. Cuando estás casado, te darás cuenta de lo mucho que necesitas mejorar. Es orgullo y egoísmo que una persona se case y piense que es tan perfecta que no necesita cambiar de ninguna forma. Cada uno de nosotros necesita cambiar de muchas maneras, algunos más que otros, pero Dios comenzará con el que esté dispuesto. Y la buena noticia es que sus bendiciones serán dirigidas a esa persona primero. Recuerda que tanto tú como tu esposo o tu esposa pueden cambiar. Dios siempre está esperando que lo invites a que te cambie. El matrimonio siempre inspira cambio. Cuarto, la verdad es que la gente no puede hacer cambiar a nadie. Y esto nunca es más cierto que en el matrimonio. Una esposa no puede cambiar a su marido. Un esposo no puede cambiar a su esposa. Pero Dios los puede cambiar a ambos. Tenemos que aprender que de ninguna manera es trabajo nuestro cambiar a nuestro cónyuge. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ninguna cantidad de quejas o de crítica lo va a lograr, sin importar lo mucho que tratemos. Dios nos hizo a cada uno a su imagen y Él no quiere que tratemos de lograr que nuestro cónyuge llegue a ser a nuestra imagen. Nuestra tarea es aceptar a nuestro cónyuge como él o ella es y orar que el Señor haga los cambios necesarios en él o en ella. Mientras tanto, cuando Él está obrando en el corazón de tu cónyuge, también estará obrando en tu corazón.
En el proceso de orar por él o por ella, Dios también te cambiará a ti. Quinto, la verdad es que solo Dios puede obrar cambios que perduren en nosotros. Solo Dios puede transformarnos. Solo debemos estar dispuestos a decir, Señor, reconozco que estoy lejos de ser perfecto y me doy cuenta de que necesito cambiar para llegar a ser más como tú. Sé que no me puedo cambiar a mí mismo de ninguna forma que perdure, pero tú lo puedes hacer. Señor, cambia a la persona que quieres que sea y muéstrame lo que debo hacer. Te alabo y te doy gracias por la transformación que estás obrando en mí. Solo Dios puede hacer que alguien esté consciente de que necesita cambiar. Solo Dios puede ayudar a alguien a darse cuenta de que debe cambiar. Solo Dios puede alentar a alguien para que quiera cambiar. Solo Dios puede mostrarle a alguien cómo cambiar. Y solo Dios puede capacitar a alguien para hacer un cambio. Exactamente, ¿cuáles son los problemas? Todos los matrimonios tienen problemas, todos los matrimonios tienen tiempos difíciles de negociar y de llegar a acuerdos que, si no se tratan con cuidado, pueden permitir que una brecha se interponga entre el esposo y la esposa. Si no se repara, esta división puede aumentar con cada problema no resuelto y finalmente convertirse en una separación grande. Los problemas que se dejan crecer hondo pueden romper un matrimonio completamente y puede pasar tan superficialmente que no lo ves hasta que un día despiertas y te preguntas por qué lo has dejado llegar tan lejos y entonces no sabes qué hacer para impedir que la división se haga más profunda. No ves cómo puedes hacer que todo vuelva a ser como antes porque el daño parece irreparable. Pero en el Señor nada es irreparable y toda división puede ser eliminada. Solo se requiere saber con qué estás tratando. En primer lugar, ayuda a entender con exactitud cuáles son los problemas. Saber la definición de asuntos hace que resolverlos parezca más razonable y algo que se pueda lograr. Impide que nos sintamos abrumados por las emociones y las reacciones que ocasionan. Un asunto es un punto que está siendo disputado. Es un tema que tiene que ser decidido. Es una pregunta que tiene que ser contestada de una forma que sea aceptable para ambas partes involucradas. Cuando dices que hay un asunto, significa que has entrado en desacuerdo o en conflicto sobre algo. Es un punto particular sobre el cual no están de acuerdo. Estar en desacuerdo con tu cónyuge quiere decir que tienes una diferencia de opinión con él o con ella. Es decir, los dos no ven algo de la misma forma. Y eso causa que tengan discusiones, desacuerdos o conflictos sobre ese asunto. Por ejemplo, si un esposo bebe bebidas alcohólicas de vez en cuando y su esposa cree que eso no es bueno, no están de común acuerdo sobre ese asunto. Tienen una diferencia de opinión. Tienen un punto que tiene que ser decidido. Si la esposa confronta al esposo sobre eso y le pide que deje de beber y él de todas formas continúa sabiendo que su esposa no lo aprueba, entonces este problema no ha sido decidido de una forma que es aceptable para ambos y se convierte en un asunto. Hace que la esposa sienta que su esposo no la ama lo suficiente como para dejar de hacer algo que a ella le molesta mucho. Llega a ser un punto de contención que puede terminar la negociación en lo que se respecta a su matrimonio. La esposa puede hacer una de cuatro cosas. Primero, puede negociar. Ella puede resolver el asunto con alguna clase de compromiso, tal como estar de acuerdo en que él puede tomar un vaso de vino en una que otra oportunidad, pero este compromiso tal vez no sea suficiente para satisfacerla si beber, cualquiera que sea la cantidad, va contra sus principios o sus creencias. Segundo, ella puede escoger guardar silencio y no seguir hablando del asunto. Sin embargo, con el tiempo se puede resentir.
especialmente si el beber afecta el desempeño de su esposo, tal como su habilidad de caminar, hablar, conducir un automóvil, trabajar o ser un ser humano amable, decente y productivo. 3. Ella puede entrar en conflicto con él. Esto quiere decir tener desacuerdos desagradables, discusiones o luchas, especialmente si él hizo cosas cuando bebía que la hicieron sentir amenazada, tales como poner en peligro su seguridad física, su estabilidad mental o su sentido de bienestar emocional, o si él causó que ella viera que su vida se está desmoronando y que el futuro de los dos está siendo amenazado debido a la bebida. 4. Ella puede orar por él. Ella puede orar que los ojos de él sean abiertos a la voluntad y a la perspectiva de Dios y que Dios haga lo que sea necesario para traer cambios a la vida de él. No estoy ensañándome con los esposos aquí. Es lo mismo cuando la esposa está haciendo algo o no está haciendo algo y el esposo tiene reparos. No importa lo que sean los asuntos, tienen que ser resueltos de una manera que es aceptable para ambos, el esposo y la esposa. Si no se resuelven, estos desacuerdos se vuelven más y más profundos. Todos los asuntos en un matrimonio deben ser confrontados porque por lo general no desaparecen por sí mismos, sino que uno o los dos deben hacer un esfuerzo muy grande, pero hay una manera poderosa de tratar con los asuntos del matrimonio que no solo impedirá que se hagan más profundos, sino que los sanará y eliminará por completo. Se necesitan 3 para estar de acuerdo. Para que un matrimonio no solo sobreviva, sino que sea satisfactorio y exitoso, debe haber 3 personas involucradas: el esposo, la esposa y Dios. La razón por la cual los matrimonios tienen problemas, en primer lugar, es porque todo matrimonio está formado por 2 personas imperfectas. Un ser humano imperfecto más otro ser humano imperfecto es igual a un matrimonio imperfecto. Sin embargo, si le agregas la presencia de un Dios perfecto a esta unión imperfecta de 2 seres imperfectos, entonces tienes posibilidades ilimitadas de acercarte a la perfección que Dios quiso que fuera la relación matrimonial. Ya sea que eso suceda o no, es determinado por la frecuencia y el fervor con que se invita a Dios a reinar en los corazones de ambos, el esposo y la esposa. Tiene que ver con la disposición de que los 3 estén de acuerdo. Tú y tu cónyuge pueden estar de acuerdo sobre algo, pero todavía puede ser un problema si Dios no está de acuerdo con eso. Por ejemplo, si tu cónyuge quiere que veas una película que tiene escenas sexuales explícitas y tú estás de acuerdo con verla, este es un compromiso que ambos han escogido, pero que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no está de acuerdo con eso. Para ustedes dos puede estar bien, pero eso ofende a Dios y viola sus leyes. Es un punto de desacuerdo con Dios y siempre será un problema en su vida juntos. Inhibirá todo lo que Dios quiere en cada uno de ustedes y en su matrimonio. Tal vez ambos estén de acuerdo en algo, pero si no está de acuerdo con Dios, abrirá la puerta a problemas que perjudicarán su matrimonio. Hay consecuencias por violar cualquiera de las leyes de Dios, ya sea que lo hagamos por ignorancia o sabiendo que lo hacemos. Algunas personas creen que las leyes de Dios no se aplican a ellas, pero eso no quiere decir que las consecuencias por violarlas sean menos destructivas. Tal vez crean que son inocentes de cualquier violación de leyes, pero Dios no lo ve de esa forma. Es como la ley de la gravedad. Puedes saltar de la ventana de un edificio de 10 pisos y negar la ley de la gravedad mientras caes, pero las consecuencias todavía van a ser las mismas cuando llegues al suelo. Las leyes de Dios son para nuestro beneficio. La vida es mejor para nosotros cuando las obedecemos. 16 formas de destruir tu matrimonio. Primero, dejen de comunicarse abierta y honestamente. 2. Muestre siempre enojo, egoísmo, rudeza
y maltrata a tu cónyuge. 3. Rehúsate a perdonar a tu cónyuge por cualquier ofensa, no importa lo grande o pequeña que sea. 4. Dale rienda suelta a la depresión y a ser negativo. 5. Convence a tu cónyuge que tus hijos son mucho más importantes para ti que él o ella. 6. Trabaja lo menos que puedas y haz lo menos posible en tu hogar y en tu trabajo. 7. Gasta dinero de forma imprudente y continuamente adquiere deudas grandes. 8. Dale lugar en tu vida a las adicciones o hábitos irritantes y defiende tu derecho a tenerlos. 9. No te preocupes sobre lo que tu cónyuge necesita sexualmente mientras tanto tú consigas lo que quieres. 10. En forma habitual mira películas explícitas, revistas o avisos y compara a tu esposo o esposa con las imágenes glorificadas que ves allí y especialmente menciona a otras personas que consideras más atractivas. 11. Permite que tu corazón se endurezca hacia tu esposo o esposa y rehúsate a decir lo siento, perdóname o te perdono. 12. Pon como tu prioridad número 1 a otra cosa que no sea Dios y tu cónyuge. 13. Amenaza con divorciarte cada vez que algo que debe ser resuelto se interpone entre ti y tu cónyuge. 14. Ten una aventura amorosa o una obsesión en tu corazón sobre otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. 15. Vete del hogar y no trates de reconciliar las diferencias. 16. Ríndete y rehúsate a creer que Dios es un Dios de milagros que puede restaurar el amor y la esperanza. Le puede suceder a cualquiera. Aún en la mejor de las relaciones, cada una de las 16 formas anteriores de destruir un matrimonio puede comenzar como algo pequeño y luego, de la noche a la mañana, convertirse en algo verdaderamente grande. Tal vez tienes un matrimonio ideal con el cónyuge más perfecto y tú mismo puedes estar cerca de la perfección, pero también lo estuvieron Adán y Eva. Y fíjate lo que les pasó a ellos. Conozco a muchas mujeres y también hombres que pensaban que no tenían problemas en su matrimonio y que no necesitaban pedirle a Dios que cambiara sus corazones para poder llegar a ser un compañero matrimonial mejor. No aprendieron a interceder por su cónyuge. Es triste, pero esas personas ahora están divorciadas. En cada uno de los casos, su cónyuge fue el que los dejó. Fueron descuidados y no dieron los pasos necesarios para prevenir eso y se rehusaron a hacer lo que se requería para reparar el daño. No adoptes la peligrosa creencia de que eres inmune a tales problemas en tu matrimonio. Demasiadas personas que creyeron eso terminaron en una corte de divorcio. O lo que es igualmente malo, han permitido que su matrimonio esté lleno de tanta lucha y falta de perdón que se volvió desdichado, falto de vida y muerto. Perdieron de vista el propósito que realmente Dios tenía para ellos. Y no te equivoques, Dios tiene un gran propósito para tu matrimonio. Hoy en día hay una epidemia de desesperación, desesperanza y dolor debido a la crisis en los matrimonios. No hay un dolor mayor, excepto por la muerte de un ser querido, que el que se sufre cuando se rompe una relación matrimonial. El sentimiento de fracaso, culpa, tristeza y angustia por un divorcio es insoportable, y permanecer en un matrimonio desdichado es intolerable. Cualquiera de las dos elecciones es muy dolorosa. Sin embargo, de la misma forma que el problema le puede ocurrir a cualquiera, es lo mismo con la solución. No te voy a decir que la solución que he escrito en este libro es fácil, pero se puede lograr. Y no solo para los muy espirituales o los muy disciplinados, todos la pueden llevar a cabo. Si yo la puedo hacer, tú también. La razón por la cual se puede lograr es porque está de acuerdo a los caminos de Dios y Él te ayudará a llevarla a cabo si tienes un corazón dispuesto. Sin embargo, la razón por la cual no es fácil es debido a una cosa.
La condición de tu propio corazón tiene que ser correcta y a veces parece imposible cambiar eso. Es difícil quitarse los anteojos cuando estamos tan acostumbrados a ellos que ni nos damos cuenta de que están allí. Los asuntos profundos se desarrollan primero en el corazón. Así que allí es donde debemos ir para encontrar la raíz del problema y allí es donde comienza la sanidad. Dios te ha dado autoridad. Dios es soberano. Sin embargo, Él no trabajará en forma independiente en nuestra vida. Él no va a arreglar las cosas por nosotros simplemente sin ninguna participación de nuestra parte. Él quiere trabajar a través de todos los que se mueven en la autoridad que nos ha dado en la oración. Si no oramos, Él no lo hará. Sin su ayuda y su poder, nosotros no lo podemos hacer. Aclaremos algunos hechos básicos primero. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo has invitado para que gobierne tu vida, entonces eres un hijo de Dios. Eso hace que seas el hijo o la hija de un rey. Has nacido en una familia real y estás destinado a gobernar inclusive sobre las fuerzas del mal. Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Cuando conocemos a Jesús y somos hijos de Dios, allí es donde comienza nuestra autoridad en oración. Orar es poner en acción nuestra autoridad. Satanás tiene el poder de destruirnos, pero a nosotros se nos ha dado autoridad sobre él. Dios dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Lucas 10:19. Como dije antes, yo fui criada en las tierras inhóspitas de Wyoming y tengo más experiencias con serpientes de las que hubiera querido tener. Cuando pienso en todas las veces en que estuve cerca de serpientes de cascabel, enrolladas y listas para atacar, algunas veces estuve a solo unos centímetros de ellas. Es un milagro que nunca una de ellas me haya mordido. Las serpientes se acercan en forma silenciosa y no te das cuenta de que están allí hasta que de pronto las ves y te asustas. Los escorpiones son conocidos por su picadura dolorosa, repentina y venenosa. Si pensaras en todas las amenazas a tu matrimonio como serpientes y escorpiones, te ayudará a ver el potencial que tiene para el dolor y la destrucción. Ya sea que es algo silencioso que entra a hurtadillas a tu matrimonio al principio, o algo pequeño pero mortal que se presenta y te golpea cuando menos lo esperas, dejándote herido y envenenado. Dios te ayudará a enfrentar al enemigo con valor. Dios va a obrar su poder a través de ti para que puedas ejercer su autoridad sobre el enemigo por medio de la oración en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado libre albedrío en lo que respecta a quienes permitiremos que tenga autoridad sobre nuestra vida. ¿Respetaremos la autoridad de Dios o se la daremos a Satanás? Cuando escogemos a Jesús, Él nos da autoridad sobre todas las situaciones en nuestra vida. Pero si no nos sometemos a Él en obediencia a sus caminos, en reverencia por quien es Él y por lo que ha realizado en la cruz, no nos podremos mover en la autoridad que pagó con su vida. La única forma de movernos en todo lo que Dios tiene para nosotros es someternos totalmente a la autoridad de Jesús en nuestra vida. Tenemos autoridad sobre el enemigo debido a lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando aprendemos a usar nuestra autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús, cosas increíbles suceden en nuestra vida y en nuestro matrimonio. En un poderoso libro sobre la autoridad que tenemos en la oración, Stage escribe, hablando sin ambajes, autoridad y poder no son lo mismo. Poder es la fortaleza o fuerza que se necesita para gobernar. Autoridad es el derecho de hacerlo. Son mellizas gubernamentales y deben ser operadas juntas. La autoridad sin el poder para establecerla no tiene significado.
El poder sin la autoridad, el derecho a usar ese poder, es usurpación y es moralmente erróneo. Dios no solo nos da su poder en oración, sino que también nos da su autoridad. Toma autoridad sobre tu mundo. El mejor lugar para comenzar a tomar autoridad sobre tu mundo y sobre tu vida es orando regularmente por tu esposo o por tu esposa y por tu matrimonio. Tus oraciones por tu esposo o esposa tienen mucho poder en la esfera espiritual. El mismo enemigo de tu alma que quiere verte destruido también quiere ver tu matrimonio destruido. Y si tú no te das cuenta de eso, terminarás pensando que tu cónyuge es el enemigo y que tus peleas son contra él o contra ella. Mientras que es verdad que él o ella puede estar actuando como el diablo algunas veces. Sin embargo, él o ella no es el enemigo. Jesús ganó la victoria sobre la muerte y el infierno. Así que si estás viviendo en un infierno en tu relación matrimonial, todavía no te has movido a la victoria que Dios tiene para ti. Cada vez que te encuentres en una situación difícil en tu vida o en tu matrimonio, toma autoridad sobre ella orando en el nombre de Jesús. Luego alaba a Dios por la victoria que Él ya ha ganado a tu favor. Dale gracias porque Él tiene un camino para salir de cualquier situación, aun cuando parece completamente sin esperanzas. Cuando oras con la autoridad que Dios te ha dado, pones en movimiento el poder de Dios para obrar en las vidas de ambos. En realidad no puedes cambiar la voluntad fuerte de tu cónyuge, pero cuando oras por él o por ella, invitas a Dios a crear una atmósfera en la esfera espiritual alrededor de él o de ella, que lo ayudará a ver mejor la verdad, llegando a ser más que vencedores. Dios nunca dijo que no tendríamos problemas, dijo que los tendremos. Podemos contar con eso. Y cuando eres casado, no solo tendrás tus problemas, sino que también tendrás los problemas de tu cónyuge. Pero la buena noticia es que Jesús venció esos problemas por nosotros. Cuando nos alineamos a Él en oración y obediencia, Él nos ayudará a superar nuestros problemas o a caminar a través de ellos con éxito. Él te dará el poder para ser más que vencedor. Esto lo encontramos en Romanos 8:37. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo ser más que vencedor? Tú o vences o no vences. Pero aun cuando un país conquista a otro, todavía puede estar bregando con luchas constantes y problemas en ese país conquistado. Es probable que puedas pensar en por lo menos un ejemplo en tu vida en que eso sucedió en el mundo. En realidad, sería un milagro poder conquistar un país sin luchas o problemas. Jesús ha hecho ese milagro en nuestra vida. Él ya ha conquistado a la muerte y al infierno y nos ha asegurado la victoria sobre el enemigo sin tener que luchar. Tenemos que aprender a caminar en esa victoria. Dios tiene un destino para ti, para tu esposo o tu esposa, no solo como individuo, sino como pareja. Cada uno de los capítulos de este libro trata de una trampa que el enemigo ha preparado para que caigas en ella, para que tu matrimonio sea destruido y que no puedan alcanzar su destino. El enemigo de tu alma y de tu matrimonio es también el enemigo de tu propósito, tanto individualmente como juntos, como pareja. Jesús te capacita para ser más que vencedor en tu vida y en tu matrimonio. Tú no solo puedes conquistar el territorio que Dios tiene para ti, sino que también puedes experimentar el milagro de la paz en el proceso. Aprende a orar con poder. No quiero hablar solamente acerca de orar por ti mismo, tu esposo o esposa y tu matrimonio. Quiero enseñarte cómo orar con poder. Quiero inspirarte con una gran esperanza de que las cosas pueden cambiar. No estoy hablando de ser religioso, de decir palabras que se usan en la iglesia, de hablar el idioma de los cristianos o de usar frases que se pegan sin ningún poder que las acompañe. Estoy hablando de orar de una manera que trae resultados. Yo te puedo decir, como sé nada
describirte el agua y te puedo enseñar todos los movimientos correctos, pero en algún momento tendrás que meterte al agua. Una vez que estás en la corriente del Espíritu de Dios que fluye a través de ti a medida que oras, te encontrarás no solo a flote, sino elevándote sobre cada ola de la vida que normalmente te abrumaría. Una de las promesas más grandes de Dios dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Pero si tú lees los versículos que preceden a esa promesa, te darás cuenta de que la Biblia está hablando de la oración. En otras palabras, Dios dispone todas las cosas para el bien si estamos orando. No se promete que las cosas van a obrar para bien de forma automática. Si ha habido cosas en tu vida que tú no sientes que obraron para bien, es posible que en algún lugar, en algún tiempo, la gente que debería haber estado orando por ti o por tu situación no lo hubiera estado haciendo. Tú tienes el poder de controlar tu propio destino. Puedes escoger entre el cielo, entre el infierno como tu morada eterna. Tú puedes escoger darle el control de tu vida a Dios y dejarlo actuar en el propósito para el cual Él te ha creado. Puedes escoger desistir en cuanto a tu matrimonio o permanecer y luchar por él en oración. Lo que Jesús logró en la cruz le pertenece. Desconcertante y necio a alguien que no ha nacido de nuevo y a quien no se le ha quitado las anteojeras. Pero para nosotros, los que creemos, es la manifestación más grande del poder de Dios. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Cuando invitas a Jesús a entrar en tu vida, el mismo poder que lo resucitó se manifestará y resucitará todas las esferas muertas en tu vida, incluyendo tu matrimonio. Dios sabe que necesitamos eso. Él sabe que nosotros no podemos diseñar un plan a prueba de fallos que mantenga unido a nuestro matrimonio. Somos demasiado egoístas y ciegos. Nos falta sabiduría y el espíritu de autosacrificio. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Salmos 94:11. Él también quiere que nosotros nos demos cuenta de eso. Él quiere que sepamos que no lo podemos lograr sin Él. Dios quiere que sepamos que es más grande que cualquier huracán, inundación o maremoto, de circunstancias y emociones que pudieran amenazar, arrasar con nuestra relación. Dios es más grande que el enojo de tu esposo o que la falta de interés de tu esposa en las relaciones íntimas. Él es más grande que la depresión de tu esposa o la inhabilidad de comunicarse que tiene tu esposo. Él es más grande que tu falta de perdón hacia tu esposo o esposa por tener un corazón endurecido. Dios es lo suficientemente poderoso como para ayudarte a pagar tus deudas y a liberarte de las adicciones. Él es más fuerte que tus malos hábitos y que tu débil voluntad. Él te hizo para que fueras victorioso sobre todo eso y más. Pero no pueden seguir aparentando ser piadosos, pero tu conducta desmentirá el poder de la piedad. Eso nos dice 2 de Timoteo 3:5. Tienes que correr hacia la cruz con agradecimiento por el sacrificio de Jesús a tu favor y debes reconocer el poder de Dios en tu vida. Dios tenía un plan para tu vida antes de que tú nacieras. Él dice que nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. 2 de Timoteo 1:9. Él te llamó para un propósito, pero todavía te da una elección. Tú puedes escoger su destino para tu vida o puedes hacer tu propio destino. Déjame darte una clave acerca de esto que te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. La vida que tratas de obtener nunca será tan buena como la vida que dejas que Dios escoja para ti. Ahora bien, ¿qué sucede si soy la única persona que ora?
Tus oraciones a favor de tu matrimonio tienen poder, aun cuando tú seas la única persona que ora. Eso es porque los dos son uno ante los ojos de Dios y lo que uno hace afecta al otro, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que el poder es aún mayor cuando los dos oran juntos, pero no quiero elaborar sobre este punto en este momento. Si tienes un esposo o una esposa que ore contigo, considérate bendecido. La mayor parte de la gente no lo tiene. ¿Qué diremos si tú eres la única persona en el matrimonio que es creyente? ¿O tú eres el único que está viviendo según los caminos de Dios? ¿O solo tú estás dispuesto a someterte al proceso de perfeccionamiento de Dios? ¿O estás dispuesto a trabajar en la relación? ¿Y qué diremos si tú entiendes el ataque del enemigo sobre tu matrimonio y tu esposa no se da cuenta de eso? ¿Pueden tus oraciones solas salvar el matrimonio? Yo creo que sí. De hecho, he escuchado sobre milagros en esa situación. No permitas que nada más que Dios gobierne en tu matrimonio cuando tú puedes tomar autoridad sobre ello, aún solo, y esperar ver respuestas a tus oraciones. Todo matrimonio tiene dos corazones que deben cambiar, asuntos con los cuales se debe bregar y dos perspectivas completamente diferentes. Para que dos individuos completamente diferentes lleguen a ser uno, tienen que estar alineados con Dios y el uno con el otro. Tienes que estar dispuesto a dejar que Dios te transforme en la persona que te ha creado para ser. Por supuesto que si tu esposo o esposa se deja llevar por sus propios deseos y está determinado a rebelarse contra los caminos de Dios o a ser tan abusador que destruya la relación, tú solo puedes hacer una parte. Pero si tu cónyuge tiene deseos de perseverar en el matrimonio, tus oraciones pueden construir el camino para que Dios haga milagros. La buena noticia es que Dios todavía bendecirá tu vida, aun si tu cónyuge tiene que pasar por algunas cosas hasta que él o ella reciba revelación. El problema es que lo que le pasa a tu cónyuge te pasa a ti. Todo lo que a él o a ella hace te afecta a ti de cierta manera, pero cuando oras, Dios te puede rescatar de cualquier situación, aun de los errores o los pecados de tu cónyuge. Tú puedes ser rescatado de cualquier aspecto negativo de tu matrimonio mientras que Dios obra a través de tus oraciones para restaurarlo. Busca consejo piadoso, lo necesitas. Tal vez haya ocasiones en tu matrimonio cuando parece como que tus oraciones no son escuchadas, o te sientes tan acongojado que no puedes orar, o estás en un punto muerto y no puedes pasar la gran brecha entre tu cónyuge y tú, o existen tantas heridas y luchas entre los dos que no pueden ni siquiera hablar. Allí es donde necesitas la ayuda de un buen consejero matrimonial cristiano. Y tal vez necesites más de uno en toda tu vida matrimonial, porque la victoria se alcanza con muchos consejeros, dice Proverbios 24:6. Ten presente que cualquier asunto profundo que amenace a un matrimonio puede causar un divorcio. Es por eso que te sugiero seriamente que aun si uno de los asuntos que se tratan en este libro ya es una influencia negativa que afecta a tu matrimonio hasta el punto en que tú y tu cónyuge son desdichados o están pensando en el divorcio debido a ello, busca un consejero sabio que siga los caminos de Dios, que esté dispuesto a trabajar con los dos para salvar el matrimonio. Y digo que siga los caminos de Dios porque no todos los consejeros cristianos dan asesoramiento según los caminos de Dios. Mi esposo y yo una vez enviamos a una pareja cristiana que eran buenos amigos nuestros a un consejero cristiano que una vez nosotros habíamos consultado. Ese consejero nos había dado asesoramiento piadoso en un punto muerto en nuestro matrimonio y nos había ayudado muchísimo. Sin embargo, cuando enviamos esta pareja, unos años más tarde, él les dijo que su problema era tan serio que se debían divorciar.
Cuando la pareja nos dijo lo que había sucedido, nos sentimos abrumados y tremendamente desilusionados. Afortunadamente, esa pareja estaba comprometida a permanecer casada y no siguieron el asesoramiento del consejero. En cambio, fueron a ver a nuestro pastor y él los ayudó a recuperarse. Eso sucedió hace más de 15 años y el matrimonio de ellos todavía permanece fuerte. Hay muchos buenos consejeros cristianos. Pídele a Dios que te guíe al consejero indicado y sigue orando las oraciones de este libro. Estoy consciente de que el gasto que ocasiona recibir asesoramiento puede hacer que lo pienses con mucho cuidado, pero a la larga el costo del divorcio es mucho más grande. Si no puedes pagar a una o dos sesiones con un consejero profesional, pregunta en tu iglesia si hay una persona o una pareja que sean dotados en asesorar a los matrimonios, que sean creyentes instruidos, maduros, de confianza, que sepan que el divorcio no es la mejor solución a los problemas profundos del matrimonio y que estarían dispuestos a ayudarte a salvar tu relación. ¿Puede la oración evitar que estas cosas sucedan? Por supuesto que sería mejor orar acerca de los problemas profundos del matrimonio antes de que se desarrollaran, o mejor aún sería orar sobre ellos antes de casarse. Sin embargo, aun cuando sería maravilloso tener todas estas cosas resueltas antes de casarse, creo que en realidad es imposible. Eso es porque tú y tu cónyuge nunca han vivido juntos como esposo y esposa. Y esto es cierto aun si han vivido juntos antes de casarse. Ningún hombre o mujer en realidad entiende sus propios límites y capacidades antes de haber hecho esa declaración pública y haber entrado en ese compromiso legal que los une para toda la vida. Cuando lo haces, te ves forzado a bregar con asuntos en ti y en tu cónyuge, porque afectan profundamente sus vidas juntos. Cuando somos novios, ponemos nuestro mejor esfuerzo para llevarnos bien, pero es imposible hacer eso todos los días por el resto de nuestra vida. Todos tenemos días buenos y días malos, puntos débiles y puntos fuertes, tiempos en que somos pacientes y tiempos en que no tenemos mucha paciencia. Todos tenemos momentos en que dejamos salir de nuestros labios palabras que nunca debieron haber sido dichas y momentos cuando debimos decir o hacer algo y no lo hicimos. Pero el matrimonio produce una base en la cual puedes enfrentar quién en realidad eres y tener la oportunidad de liberarte para sanar y crecer. Es por eso que orar de antemano para que estas cosas no sucedan no quiere decir que no ocurrirán cosas difíciles, pero si ocurren, podrás sobrevivir esos tiempos exitosamente, sabiendo que Dios las está usando para perfeccionarlos a los dos. Recuerda los buenos tiempos. En Tennessee, donde vivo, el otoño es muy bello. Cuando las hojas de los árboles cambian de color, vemos matices de rojo, púrpura, naranja, fucsia, amarillo y un color que es una combinación de coral y magenta, que es tan bello que no se puede describir. Es similar a la puesta del sol más hermosa que jamás haya visto. A veces cuando estoy conduciendo mi automóvil en esta estación tan bella de colores, quiero detenerme al costado del camino para ver y respirar estos matices. Estar en medio de ellos me da vida. Es el recuerdo de esos bellos colores del otoño lo que me ayuda a pasar el invierno. Cuando todo es oscuro, gris e inhóspito, pienso en esos colores del otoño y sé que los voy a volver a ver de nuevo. Así es un matrimonio. Es el recuerdo de los tiempos en que hubo colores y felicidad que pueden ayudarte a pasar los tiempos difíciles, la estación oscura y gris. Recuerdas lo que puedes ser y eso te inspira para no desistir. Los buenos recuerdos te alientan para persistir y continuar orando. Con todo eso, también hay una belleza sorprendente acerca del invierno. Es una estación de desnudez. En la monotonía fría y vigorizante del negro, gris y blanco, las hojas han caído de los árboles y la estación expone lo que en realidad hay allí. Puedes ver todo lo que las hojas cubrían antes, notas todo lo que hay en la estructura que las sostenía.
En un matrimonio es lo mismo. Los tiempos difíciles exponen tu verdadera naturaleza, lo que es fuerte y lo que es débil, lo que es bueno y lo que no lo es. Te ayudan a ver lo que en realidad hay allí. Si pasas por una estación difícil y la miras desde una perspectiva de profundo crecimiento, de cambiar de las formas que Dios quiere que las cambies, de solucionar los problemas y llegar a nuevas conclusiones, de compromisos nuevos y mejores entre tú y tu cónyuge, y de rehusarte a contemporizar con las leyes de Dios, siempre puedes encontrar belleza en la estación en la que te encuentras. Dios tiene para ti más de lo que te puedes imaginar. Sé que esto es difícil de entender porque tú te puedes imaginar algunas cosas maravillosas. Todos podemos tener grandes sueños, pero aún, considerando el sueño más grande que tengas para ti mismo, lo que tiene Dios es mucho más grande. La Biblia dice, ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios 2:9. Pero sabes, esto también es verdad en cuanto a un matrimonio. Tal vez tengas dificultad en imaginarte a tu matrimonio mejor que tu sueño más grande para él, pero será. La razón por la cual sé que esto es verdad es porque es la voluntad de Dios para tu vida, es lo que Él quiere para ti. He visto a Dios hacer milagros en mi propio matrimonio y en las vidas de muchas parejas casadas con las cuales he orado y con quienes me he comunicado a través de los años. No estoy diciendo que mi matrimonio es perfecto, no, pero es mucho mejor de lo que pensé que podría ser a esta altura. Y sé que lo es por el poder de Dios obrando a través de nuestras oraciones. Las cosas son como son. Bueno, ahora debes estar sentado para lo que sigue. Esta puede ser la parte en la cual arrojes el libro al otro lado del cuarto y digas, no, no voy a hacer eso. Igual que algunos de ustedes hicieron cuando leyeron el primer capítulo de mi libro titulado El poder de una esposa que ora, en el cual les dije a las esposas que debían dejar de orar la oración de cambia a mi esposo, Señor. No me echen la culpa por eso. No fue idea mía. A mí me gustaba la oración que dice, cámbialo, Señor. No importaba que no estuviera siendo contestada. A la mayoría nos gustaba esa oración porque no pensábamos que éramos nosotras las que necesitábamos cambiar. Pero Dios dice que todos debemos cambiar y Él comenzará con la persona que esté dispuesta a cambiar. Así que si no te gusta la siguiente parte, discute con Dios. Esta idea es de Él, no mía. Pero por lo menos escúchame, porque da resultado. Así es como la oración recibe respuesta. Y lo que he aprendido es que de todas formas tendrás que aceptar esta verdad en algún momento de tu vida. Así que es mejor que lo hagas ahora. Bueno, aquí va. Afírmate bien. Lo básico en cuanto a salvar, mejorar y enriquecer tu matrimonio es que debes estar dispuesto a tener un corazón arrepentido. Espera, no te detengas, no dejes de escuchar, no tires el libro a la basura. Sé lo que estás pensando. Estás pensando, mi esposo o mi esposa es el que realmente necesita arrepentirse, así que ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Además, soy una persona buena, no he matado a nadie, no he robado un banco, ¿por qué necesito arrepentirme? Dios dice que todos debemos arrepentirnos, porque nadie puede alcanzar lo que Dios quiere para nosotros de la forma en que pensamos, en que actuamos y vivimos nuestras vidas. Y mayormente no entendemos el verdadero significado de tener un corazón arrepentido. No quiere decir que hayas hecho algo terriblemente malo, aunque podría significar eso. Lo que quiere decir es que estás dispuesto a dejar que Dios te muestre las esferas en que no has hecho las cosas bien y que luego respondas postrándote ante Él y pidiéndole que te perdone.
En nuestro matrimonio tenemos que llegar al punto en el cual vivimos con un corazón arrepentido en todo momento, un corazón que dice estoy dispuesto a ver mis errores y sin importar en la forma en que he sido ofendido por lo que ha hecho mi cónyuge, voy a tener un alma limpia. Oraré pidiendo ojos que vean la verdad acerca de mí antes de orar lo mismo por mi esposo o por mi esposa. ¿Cuántas veces quiere Dios hacer cosas sorprendentes en nuestra vida y en nuestro matrimonio? Pero debido a que no oramos con un corazón arrepentido, esas cosas no suceden. Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos serían los que determinarían si Él los bendecía o si en cambio recibirían maldiciones. Esto lo encontramos en Deuteronomio 28. Él estaba listo para bendecirlos, pero ellos no escuchaban. En cambio, en forma arrogante, fueron por sus propios caminos y buscaron sus propios ídolos. De igual manera, nosotros determinamos si vamos a tener bendiciones o desdicha en nuestro matrimonio, ya sea que escuchemos a Dios o que persigamos lo que se siente bien. Puede ser que en forma farisaica pensemos que no necesitamos arrepentirnos de nada porque vemos cosas peores en nuestro cónyuge. O podemos aceptar el costo y arrepentirnos de cada mal pensamiento o acción o palabras presentándonos humildemente ante Dios en oración. Hace poco escuché en las noticias que más y más parejas casadas están eligiendo continuar viviendo juntas después de haberse divorciado, aunque cada uno vive su propia vida. La razón que dan es que es más barato de esa manera. Pero yo tengo una idea. ¿Por qué no hacer lo que se requiere para permanecer juntos y en realidad aprender a amarse y disfrutar el uno del otro? Esto se puede hacer con corazones arrepentidos y que están dispuestos a dejar que Dios los cambie. Aún si tú eres el único con un corazón dispuesto, tus humildes oraciones pueden abrir el camino para que Dios haga milagros en ti y en tu relación matrimonial. ¿Estás listo para comenzar?